Hola a todos y todas, mi nombre es Ana Cecilia Carrasco y conversaremos sobre la obra original y el guión. Análisis crítico de 10 ejemplos de adaptaciones de obras literarias al cómic. Para esto nos acompaña Miguel Det, a quien saludamos. Hola Hola Miguel, Anita. ¿cómo Anita, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, gracias. Aquí con mucho entusiasmo de escucharte. Miguel nos dará sus puntos de vista justo sobre los temas que hemos mencionado. Sí, la vez anterior hicimos referencia a algunos ejemplos de historietas de distinto género. Lo que vamos a hacer ahora es un poco entrarnos en algunos de esos ejemplos, ¿no? Para aproximarnos un poco más a lo que es la adaptación literaria, el terreno de historieta, o la historieta como adaptación literaria o historietización de obras literarias, tratarse de cuentos, de novelas. Lo que ustedes van a, en este caso, adaptar al terreno de historieta es una de dos novelas, ¿no? Sarele o Duque o alguna obra o la vida misma, ¿no? De Vallejo o de el pintor Pancho Fierro. Así que vamos a ver ejemplos más o menos análogos a ese tipo de situaciones, ¿no? De obras y de personajes. Voy a partir un poco de mi experiencia propia. Lo que yo he hecho muchas veces es adaptar textos a partir de guiones que yo mismo he desarrollado, luego de haber leído la obra. Pero en algunas pocas ocasiones he trabajado con guiones ajenos, ¿no? Proporcionados por el empleador. Usualmente, más que por el empleador, por algún periodista o autor, escritor, ¿no? Que ha hecho un trabajo de elaborar un guión como este, por ejemplo, en el cual se precisan el número de página, el número de viñeta y lo que va a haber en cada viñeta. ¿No? Un guión consta de eso, ¿no? Precisa el número de página, cuántas viñetas hay por página, qué texto en cada viñeta y qué imagen va en cada viñeta, ¿no? Se supone, lo ideal siempre es pensar la página entera, cuando no la página frente a la página, cuando no la totalidad de la obra en su fluida lectura, ¿no? Pero para efectos de ilustración, de dibujo, cuando se trabaja con un guionista aparte, sí corresponde tener, y puede ser muy útil, ¿no? Disponer de un guión así. Uno puede hacer anotaciones marginales indicando qué tipo de característica va a tener tal o cual personaje, o quizás resumiendo un poco más el texto, ¿no? Si fuera necesario ello. En este caso, el tema era los últimos mecanógrafos que tipeaban con máquinas mecánicas tipográficas frente al Palacio de Justicia, algunos documentos que luego eran ingresados al Poder Judicial. Ya no quedan muchos, porque ahora que existe el Internet, ¿no? Y las computadoras casi no se requiere ni de estos documentos ni de estos personajes. Pero bueno, para cuando hice esta adaptación hace algunos años, aún había un par. Este es el dibujo, ¿no? Los últimos mecanógrafos. Hubo un plano de detalle, ¿no? Las manos del mecanógrafo que tipea su máquina, la cartela con el texto, ¿no? Los sonidos, ¿no? De las teclas al ser apretadas, y finalmente el personaje, ¿no? Acá en plano medio, es decir, hacia la cintura, y hay abundancia más adelante de primeros planos, es decir, imágenes hasta los hombros o hasta el pecho, ¿no? De los personajes aludidos o el mismo protagonista. Ese es un tipo de adaptación y el resultado final es eso, ¿no? Ya color. El color me pidieron que no lo hiciese yo, lo querían hacer digital para apurar un poco la edición y por las demandas propias de la revista, ¿no? De Omega. Ese sería un primer ejemplo. Hay otros ejemplos, digamos, que requieren de menor
esfuerzo, porque cuando en este caso tenemos una novela ya antigua, de tipo policial de Raymond Chandler, ilustrada por Michel Lark, de género negro, policial género negro, ¿no? Entonces, el protagonista un poco se parece a algunos de esos actores del Hollywood de los 40 o 30, ¿no? Es cuando se producían novelas pulp de género policial, novelas negras, ¿no? Incluso esta viñeta, este personaje, el personaje femenino, nos remite un poco a Rita Hayworth, ¿no? Y me parece que el personaje se parece a Robert Mitchum o a Cary Grant, no estoy seguro, un poco de ambos. Uno de los más adaptados probablemente haya sido Poe, como lo decía la vez pasada, Edgar Allan Poe, El gato negro. Esta adaptación de Pedro Rodríguez es interesante. Les voy a mostrar solo la última página porque es algo de lo que quisiera decirles algunas cuestiones. En la última página tenemos a los policías, ¿no?, que han ido a investigar la desaparición de el tío de quien narra en primera persona los hechos, el asesino de ese anciano, ¿no? De pronto la policía por iniciativa propia decide golpear un poco los muros, el muro de una pared, y cree descubrir que ahí en el muro y encuentran el cadáver del tío. Con esa actuación. Como dibujo, bueno, la tensión dramática en Italia, lo que ocurre más bien es que el protagonista empieza en su locura a vanagloriarse de lo bien construida que está la casa y lo fuertes que son los muros y cómo esa fortaleza le habría impedido, le habría imposibilitado hacer uso de ellos para, digamos, esconder un cadáver. Y golpea el muro, pero ese muro, ese golpe recibe como respuesta un maullido. En verdad, lo que había detrás de ese muro era el cadáver de la esposa. Había olvidado, estaba confundiendo este final con el de El corazón del autor. Era un maullido, ¿no? Y ese maullido es el que despierta la sospecha y el horror de la policía, derriban el muro y encuentran el cadáver de la esposa, asesinada por el protagonista, ¿no? Esa tensión se conserva, digo, en la versión de Horacio Blaya, no así en la versión de Pedro Rodríguez, ¿no? No por ello es una mala adaptación, pero digamos que uno prefiere la que es más fiel al texto original, y es algo que tendrían que tener en cuenta ustedes cuando van a adaptar un texto. Tratar de ser en lo posible fieles al texto original. Incluso, permitiría añadir que para efectos de crear un ambiente propicio para entender mejor la novela y transmitir las emociones que están presentes en la novela, el estilo también tendría que ajustarse un poco más a esto. Es decir, no tengo nada en contra de la apreciación, digamos, caricaturizada, de la representación caricaturizada de los personajes, o de un tratamiento, bueno, más bien desde el humor, pero siendo una novela, es un cuento de suspenso y terror psicológico fuerte, conviene más bien que usando tonos opacos u oscuros, también manejen un registro más realista, no menos caricaturesco. Otra adaptación interesante podría ser, a ver, la de La piel de Zapa, de Balzac, ¿no? Este pequeño librito, pequeño novela de Balzac, bueno, letra que es muy pequeña, es un poco más ancho el libro, pero que el dibujante, en este caso francés, ha adaptado, ubicando los hechos no del siglo XVIII, fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, sino más bien en el siglo XX, fines del siglo XX, si no comienza en el siglo XXI, ¿no?
Entonces tenemos personajes más bien modernos, tenemos escenarios bastante modernos, y lo fundamental es una adaptación bastante buena, ¿no? Pese a ese cambio de época. Es una licencia que uno se puede permitir, pero yo sugeriría que tratándose de una adaptación que busca ser, en tanto adaptación institucional, un poco más, lo más fiel al original, es algo que se les demanda a la mayoría de concursantes, si no todos, lo posible preserven la época, el mobiliario de la época, el indumentario de la época, el tipo de hablar propio de la época, en lo posible, ¿no? En ese sentido, que sean fieles lo más que puedan al original, el texto original. Un ejemplo más podría ser también el del Caballero Carmelo, ¿no? Este cuento de Valdelomar. También trabajé en ese caso con un guión, ¿no? Que elaboré yo mismo. Fíjense, no hay una enumeración, por supuesto, en el cuento de cuántos y cuáles son los nombres de los hermanos de Valdelomar, pero bueno, uno buscando aparte, se hace una lista, ¿no? Para poder caracterizar cada uno de estos hermanos, ¿no? Y luego poder introducirlos sin que su representación varíe de página a página, o se preste confusión. Y luego en dibujo, trabajé, acá tengo algunos originales, creo, ¿no? Claro, por ejemplo acá, ¿no? Me basé en fotografías de la época, de Pisco, la plaza, algunas calles, la iglesia, bueno, los caballos de paso, y cuando se da la descripción de las cosas, los regalos que para la familia traía el hermano mayor, bueno, chancaca, quincones y todo eso, ¿no? Los dulces, y para el papá el Caballero Carmelo, bueno, he tenido también que buscar imágenes alusivas, referentes, para poder ilustrar y hacer más vívida la narración gráfica, ¿no? de ese hecho. Finalmente, con lo que este mismo cuento se refiere, fíjense, yo no conocía de gallística mucho, pero algo he tenido que averiguar, porque el cuchillo del cual hablan, que se coloca en las patitas de los gallos, por ejemplo, para la pelea, no es cualquier cuchillo, ¿no? Y no se amarra igual, no se coloca igual. Es más, hay 3 tipos diferentes de cuchillo, cuando menos. Entonces tuve que buscar algunos, elegir los más apropiados y tomar muchas escenas de peleas de gallos, que felizmente encontré en distintos lugares, ¿no? Para poder representar del mejor modo posible el enfrentamiento final entre Seco y el Caballero Carmelo. Y sugerir, por supuesto, mediante uso de rojos, el ocaso de la vida del campeón, ¿no? Que coincide con el descubrimiento de la muerte, ¿no? En el pequeño Valdelomar. A ver, un par de ejemplos más, quizás podremos mencionar acá la adaptación de otro cuento de Valdelomar, La piel de Zapa, de Isidro Mones, publicado en un número de Creepy, que contiene, aparte en ese caso sí, la pertenencia de un registro más realista y oscuro, ¿no? Los colores son intensos, pero hay una maravillosa secuencia de esa progresivo deterioro en la salud y en la vida de Valdemar, de esta persona que es sometida a hipnosis para prolongar su vida. Bueno, lo que se logra en realidad es prolongar su agonía, ¿no? Y la escena final, de súbita descomposición, una vez que el protagonista es arrancado del trance hipnótico, ¿no? Entonces tenemos, a ver, sí, acá, ¿no? Un rápido proceso de descomposición, bueno, de muerte acelerada, más bien, al despertar del trance hipnótico, y finalmente la súbita descomposición. Es una viñeta impactante, chocante y bastante incluida en el mundo de la creación soletística, ¿no? Porque justo coincide con la página
con el reverso de la página, o sea, produce el efecto sorpresa perfecto, ¿no? Que también encontramos en el relato de Poe, de Edgar Allan Poe. Otro ejemplo más, podría poner un par más, probablemente uno de una de las tradiciones peruanas, trabajada, versionada en estilo de grabado por Atusparia, ¿no? Un artista puneño, me parece que era, que va a representar esta tradición de Palma, cuando el diablo fue alcalde de Paucarcolla, creo que es la tradición de Palma, en estilo de grabado. Ha sido una adaptación muy novedosa y bastante infrecuente. Por acá creo que he visto solo un par de autores que hacen lo propio, ¿no? Hacen historietas a partir de grabados. Y finalmente, mencionar quizás Soldados de Salamina, de Javier Cercas, ¿no? La novela es estupenda, un gran éxito, y la adaptación es de José Pablo García. Es interesante porque no obstante usar un dibujo, sí, digamos realista, pero no tan realista, no tan fotográficamente realista, lo que logra es una excelente aproximación a la novela, que es una novela histórica, ¿no? La búsqueda de quién fue el soldado republicano que se negó a ejecutar a un escritor falangista. El escritor Javier Cercas no solo describe la guerra, no solo describe estos personajes, sino también su propio proceso de búsqueda, ¿no? Y averiguaciones, ¿no? Acerca de la identidad de ese soldado al que finalmente cree haber encontrado un asilo. Bueno, es una excelente adaptación y capta el dramatismo del relato, no obstante usar un registro que, siendo realista, no es tan realista, no es tan realista, es medio monigote, y presentar momentos bastante graciosos, ¿no? Divertidos, por ejemplo, cuando se muestra la interacción entre Javier Cercas, quien narra los hechos en primera persona, y su novia de ese entonces. Bueno, esos son algunos ejemplos de adaptación literaria que tenemos. Ustedes cuando grafiquen Sarelle, cuando ilustren, cuando historieticen Sarelle y Luque, la novela de Canseco, probablemente tengan que tomar en cuenta algunos de esos detalles, ¿no? La época, el tipo de indumentaria de la época, el tipo de lenguaje, ¿no? Reproducirlo probablemente lo posible de las novelas, no resumir tanto al punto de desfigurar el relato original, prescindir lo que sea prescindible respecto del tema y el argumento, pero en lo posible conservarse lo más leales posibles a la obra. Bueno, eso es todo. Disculpen la demora y gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Nos vemos en un próximo video.